saber que hay más allá. Si hay lucha será porque vale la pena correr, sin saber a dónde iba. Dejó su tierra Abraham, simplemente obedeció y por su herencia marchó. Preguntar qué encontraremos es negar la fe en Jesús. Es la fe que Dios honra. Hacia adelante marchemos, confiando sin conocer. Es malo pretender ver si hay pruebas para escapar. Dios siempre honra la fe de aquellos que como Abraham avanzan sin preguntar cómo y cuánto sufrirán. Preguntar qué encontraremos es negar la fe en Jesús. Creer sin ver es la fe que Dios honra. Creer sin ver es la fe que Dios honra.
pequeño que está allá en el campo cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová, y mientras él aquí no está, no me sentaré a la mesa. Ahí va llegando David, Samuel se levanta a ungir con aceite en su cabeza. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde está, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible. Si estás siendo despreciado o también en el olvido, pero ahora ponte en pie, solo tienes que creer, tú también serás ungido. ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra llamar cuando las lágrimas inundan su mirada? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da paciencia y fe para vencer el mundo, para vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel, ni Noé. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo y en todas partes también, ese nombre es vida plena para siempre. No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús.
en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque soy Jesús, feliz estoy. Fue tu muerte en la cruz, qué dicha da. Gozo y gratitud hay en mi corazón por amarme así sin fin. Cuando el acusador al Padre va a decirle que yo en falta estoy, intercedes por mí, oh bendito Jesús, tus manos y tus pies, testigo fiel, ante el Padre soy. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste en la cruz una victoria completa, goteando tu sangre preciosa en la cruz. La obra perfecta de gracia infinita se perfecciona día a día en mí. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste en la cruz una victoria completa, goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando a enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecado, miserias y enfermedades en la cruz. Fue allí que con el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita que perfecciona día a día en mí, que perfecciona día a día en mí. Bueno, damos gracias a Dios. Tenemos esta mañana preciosa que el Señor nos regaló para estudiar la palabra. Y vamos a continuar estudiando en el capítulo 32 de la profecía de Isaías. Y vamos a leer desde el verso 1 nuevamente en adelante. Y dice la palabra: He aquí que
para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Bueno, así vemos cómo va a ser este tiempo en que el Señor Jesús va a reinar sobre la tierra. Y como habíamos visto, el mundo jamás conoció un reino de semejante naturaleza, porque su rey, el rey del mundo, será realmente uno que ha resucitado. La nueva creación se va a alzar exaltada sobre todos los pueblos, tribus y lenguas. Y lo que nosotros aquí encontramos es también lo que el hombre va a encontrar en este rey. Y dice en el verso 2, y será aquel varón, aquel hombre, como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Bueno, especialmente vemos que cuando miramos la historia y aún en el tiempo de hoy en día, por lo general el pueblo era el que defendía al rey. Nosotros vemos en el ajedrez los peones y el rey y la reina. Y todos tienen que defender al rey. Así era en el tiempo, en la Edad Media, y aún hoy los gobernantes en sí buscan rédito de sus gobernados. Pero vemos que en el reino del Señor Jesucristo no será así. Porque este varón, dice aquel varón, el rey, será un escondedero, será un refugio, será una sombra para su pueblo y también así para las naciones. Por eso decimos que esto nunca ni jamás se vio verdaderamente un rey que sea un refugio para el pueblo. Esto va a ser algo nuevo. Por más que el hombre, idolatre muchas veces a sus gobernantes, no es así, hermano. Realmente esto va a ser algo completamente nuevo, prodigioso. Y esto es realmente también lo que nosotros hemos encontrado en el Señor Jesucristo. Nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hemos sido trasladados al reino de Cristo. Y allí también nosotros estamos protegidos. El Señor se ha hecho cargo de nuestras necesidades. Él llega a ser para nosotros una sombra. Y para todo aquel que cree, Él llega a ser un refugio. En Colosenses capítulo 1 dice en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en un reino de tinieblas, en un reino de oscuridad. Y así el mundo está. El mundo no ha conocido aún un reino semejante al reino del Señor Jesucristo. Es invitado a entrar en este reino, en este tiempo, a través de la redención. Por eso dice el verso 14 de Colosenses capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos bajo su cuidado, bajo su protección. Hemos sido trasladados allí. Y allí por la redención, hermano, nosotros tenemos seguridad.
tenemos el perdón de pecados, no nos sentimos culpables ya delante de Dios. Somos libres de todo peso, de toda culpa, de toda condenación. Bueno, esto recién allí Israel primeramente y luego las naciones podrán gozar. Recién en el tiempo milenial, ellos podrán gozar de los beneficios de estar bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a gozar recién ahí los resultados gloriosos de la redención, los resultados de la obra del Calvario. Y allí ellos recién, hermano, recién allí van a morar, como dice el Salmo, bajo la sombra del Omnipotente. Ellos conocerán allí a la verdadera roca de los siglos, a la roca que fue herida en la cruz. Por eso cuando dice aquí en el verso 2, y será aquel varón como escondedero. Bueno, este varón nos habla de Cristo en su humanidad, llevando todo el peso de nuestro pecado, llevando toda la afrenta realmente de nuestra maldad. Primeramente en el verso 1 le encontramos como rey, le encontramos en su exaltación. Pero en el verso 2 encontramos los resultados de su humillación. Porque Él llegó a ser para nosotros, a quienes acudimos a esta realmente roca, a esta roca de refugio, llegó para hacer para nosotros como un escondedero. Porque Él como hombre sufrió la cruz. Él llevó por nosotros, hermano, todo turbión de la ira de Dios. Dice, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Sobre el hombre azotaba la condenación, azotaba la ira de Dios, pero el Señor se puso en medio. Y Él llevó por nosotros, hermano, llevó por nosotros toda condenación y culpa, de tal manera que hoy nosotros estamos protegidos en Él. Hoy estamos en Cristo, en Él estamos, y estamos fuera del alcance de toda tormenta de condenación. En Jonás capítulo 2 dice en el verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Acá está pintando, y es tan extraño. Este profeta, aún en su desobediencia, llegó a ser en su sufrimiento un tipo del Señor Jesucristo. Cristo mismo dijo, como Jonás, dice, estuvo 3 días, dice, en el vientre del pez. Y así dice, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Y note esta frase, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Así fue en la cruz. Todo golpeó en Él. Toda nuestra maldad, todo lo que nosotros merecíamos, el pecado, bueno, todo recayó sobre Él. Todas tus ondas, todo el juicio que nosotros merecíamos pasar, toda la ira, todo el enojo de Dios contra el pecado, cayó sobre Él, el único pecador, haciéndose cargo de todas nuestras maldades. Todas, no quedó nada, hermano, no quedó nada. Por eso hoy nosotros moramos bajo la sombra de la roca del siglo. Él de esta forma llegó a ser la roca del siglo, la roca de refugio, la roca que nos da seguridad, porque ya nada nos va a tocar. Porque dice más, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el mismo abismo, dice, y el alga se enredó a mi cabeza. Aún vemos que Él llevó una corona de espina. Por eso va a hacer que el mundo conozca a la verdadera fuente de protección del hombre. Va a conocer a Cristo, va a conocer a aquel varón. Ya no le va a conocer en humillación, sino que le va a conocer como
aquel Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero sobre todas las cosas, hermano, el mundo y especialmente el pueblo de Israel va a conocer los resultados de la redención. Por eso en Romanos capítulo 1, en el capítulo 8, en el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Si usted va al negocio y dice, bueno, deme alguna condenación que haya, Dios va a decir, no hay ninguna, porque todas sus ondas, todas las olas de la ira, de la condenación, ya cayeron sobre el Señor Jesucristo. No hay ninguna condenación. Jamás seremos condenados, jamás, porque estamos en Cristo Jesús. Estamos unidos a Él y nosotros ya hemos visto el juicio que ya se llevó a cabo. No hay ya ninguna instancia previa que falte. Dice la palabra en el capítulo 8, dice en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Bueno, dice la palabra. Bueno, el juicio se efectuó y Dios ha tomado al pecador. ¿En dónde? En la vida de Cristo. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo murió en lugar de toda la humanidad. Y toda la humanidad puede venir ahora a estar bajo su sombra, bajo su protección, porque Él murió. Pero dice más aún, más importante aún, es que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Así le va a conocer Israel al Señor. Va a ser una roca que le da sombra, que también le guarda del calor. Va a ser realmente un verdadero refugio, un lugar de reposo, un lugar de descanso. Qué hermoso cuando nosotros leemos la palabra, hermano, y vemos lo que es el Señor, lo que el Señor llegó a hacer. Y estamos hablando como hombre Él llegó a hacer esto. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así por medio de Cristo, nosotros, hermano, hemos vencido. Hemos vencido la condenación del pecado, su poder, su culpabilidad. Porque Él venció, es que nosotros también somos vencedores. Y Él nos llama a tomar de esta victoria también y a vivir en esta victoria que Él ganó para nosotros. Realmente, para nosotros, en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, el Señor ha llegado a ser un refugio, hermano. Y todo hombre puede venir a refugiarse de Él. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay falta que el Señor no pueda arreglar. Su sangre es eficaz. Él puede limpiar cualquier corazón. Él puede resolver cualquier circunstancia. Y esto Israel conocerá, hermano. Qué precioso va a ser. Va a conocer a aquel que fue autor de eterna salvación. Aquel que gustó la muerte por todos. A ese va a conocer. Y nosotros tenemos el privilegio, hermano, de poder conocerle hoy. Hoy estamos conociendo al Señor. Tenemos el privilegio no solamente de gozarnos por la salvación, sino que el Señor pone delante de nosotros una herencia sin igual. Y esto realmente debe causar gozo, porque nosotros ya estamos asegurados, seguros en Él. Nada nos puede levantar, nadie nos puede quitar, nos puede sacar de sus manos. Nada, porque Él se ha hecho cargo de nosotros. Y dice el verso 3 de nuestro estudio,
Y dice, no se ofuscarán entonces los ojos de lo que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Bueno, no se ofuscarán. La palabra ofuscar, nuevamente decimos, significa perder de forma pasajera el entendimiento, perder la razón y no poder ver realmente las cosas como son. Así esto le había pasado a Israel. Pero cuando miramos bien, no solamente le pasó a Israel, sino que esto es lo que le pasa también a la humanidad. La humanidad pecadora no puede ver. El Dios de este siglo trata de cegar los ojos del entendimiento del hombre. Y así también está Israel. Pero en ese tiempo ya no se ofuscarán, los ojos no serán cegados. Los ojos espirituales serán abiertos para ver las realidades, las maravillas eternas y gloriosas de la cruz. Ellos van a vivir, como habíamos leído, como el sol brillando 7 veces. La luz será muy abundante en ese tiempo. Y ellos van a tener revelación que nosotros también tenemos hoy. Van a tener mucha luz. El Espíritu Santo les va a guiar y les va a mostrar verdades y realidades espirituales profundas, gloriosas, y se van a gozar, porque sus ojos van a ser abiertos. Y en este tiempo, si alguien quiere tener luz, bueno, primeramente necesita aceptar a la luz verdadera. Esa luz, bueno, alumbra a todo hombre y bueno, viene en forma de salvación, de justificación para el hombre. Pero después, para poder en esa luz alcanzar más luz, ya la plenitud de la luz, necesita conocer el evangelio verdadero, el evangelio completo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vemos que el apóstol Pablo oró, el apóstol de la iglesia, viendo su responsabilidad y escribiendo a la iglesia de Éfeso, a toda la iglesia reunida, sentada y exaltada en los lugares celestiales. Bueno, él ora mirando su responsabilidad sobre nosotros. Y dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Note que aquí la gracia parece que no es tan vista, aunque esta no va a ser nada más ni nada menos que la gloria de su gracia. Pero el apóstol Pablo nos quiere hacer ver algo más, nos quiere hacer ver al Padre de gloria. Y dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Note lo que nos quiere mostrar. Quiere alumbrar nuestros ojos, los ojos espirituales de nuestro entendimiento, no los ojos naturales, porque el hombre natural anda por vista, pero el hombre espiritual anda por fe, anda por lo que ve espiritualmente, anda bajo la guía y supervisión del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos muestra la esperanza. Y esta esperanza, hermano, es lo que nos va a dar fuerza en nuestro caminar. Hasta la venida del Señor, la esperanza de alcanzar lo mejor, la esperanza de ganar al Señor Jesucristo como esposo. Esa esperanza nos va a llevar a continuar y a finalizar nuestra carrera con gozo. Por eso dice cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios es dueño de todo.
pero Dios tiene una herencia gloriosa en nosotros. Él nos ha enriquecido a nosotros, pero también enriqueciéndonos a nosotros, se ha enriquecido Él mismo. Porque esa vida crecida, la vida de Cristo dentro de nosotros, traerá mucha gloria a Dios. Su riqueza somos nosotros, hermano. Por eso Él nos ama tanto. Pero Él quiere que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Porque muchos tienen aún los ojos cerrados. Aún, hermano, no se conoce bien el lugar del apóstol Pablo de la iglesia. Y yo me gozo porque hay muchos hermanos que están hablando de esto, del lugar de Pablo. Y sin idolatrarle, sin ponerle en el lugar de nuestro Señor Jesucristo, están entendiendo. Ya un poquito yo veo que se empieza a abrir en este último tiempo. Todavía falta que por ahí se revele la preparación de la esposa, falta eso. Pero sabemos que el Señor y el Espíritu Santo va a despertar a muchos. Va a despertar, hermano, porque el Señor viene. Y esta es también la respuesta a la oración del apóstol Pablo. Él oró para que la iglesia, para que los efesios sean alumbrados sus ojos, para que ellos puedan ver la herencia de Dios que somos nosotros, que está en nosotros. Y dice en el verso 19, y también, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Bueno, todo lo que Él puede hacer con su gran poder, la supereminente grandeza de su poder. Parece que faltaban palabras al apóstol Pablo para describir lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer en un santo que se rinde, que cree, en un santo que sus ojos son iluminados por la doctrina de la gracia y de la gloria, porque esto va a ser conforme a la operación de su fuerza que vemos en la creación, su fuerza que vemos juzgando al mundo, pero dice que esta fuerza se vio más porque operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Operó en Cristo, levantándole del sepulcro. Y dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bueno, este poder, hermano, puede actuar en usted. Este es el poder del Espíritu Santo. Y bueno, estamos estudiando Efesios y mucho menciona al Espíritu Santo, hermano, porque Él es el que nos va a abrir los ojos, Él es el que nos va a transformar, Él es el que nos va a transformar de gloria en gloria, y Él también será el encargado de transformar este cuerpo de humillación en la venida del Señor. Este cuerpo será cambiado a través del poder del Espíritu Santo. Y Él también es el que nos lleva a la completa y plena exaltación en Él. Por eso, hermano, es tan necesario ser lleno del Espíritu Santo. Y tan necesario abrir nuestros ojos. Cuando Israel abra los ojos, cuando las naciones abran los ojos, hermano, va a ser algo tremendo. Porque Israel va a llorar Israel. Porque verán al que traspasaron, dice la palabra. Ellos se van a dar cuenta cuánto perdieron. Cuánto ellos perdieron, hermano. Cuánto realmente ellos no pudieron aprovechar en este tiempo lo que tenían para ellos. Porque habíamos visto que a los suyos Él vino. A los suyos Él vino y los suyos no le recibieron. Por eso, hermano, ellos no van a ver hasta que ellos sean realmente convertidos en este tiempo, y todo se les va a revelar. No se ofuscarán, no van a estar más con ese espíritu de estupor, y van a ver, hermano, lo que nosotros hoy estamos viendo. Bueno, dice el verso 4, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida
y claramente. Bueno, vemos como hemos dicho que Dios quitará ese espíritu de estupor. Parece que Israel no sabe ni siquiera pronunciar dos palabras juntas. No puede entender. Vio cuando alguien tiene que dar una lección y no sabe, no se preparó bien. Entonces dice una palabra y así está como tartamudeando y no sabe la palabra. Bueno, así está Israel. Pero en ese tiempo ellos van a hablar rápida y claramente. Ellos mismos se van a levantar porque van a entender el propósito de Dios y van a hablar rápida, claramente a las naciones del evangelio del reino. Ellos serán los encargados de evangelizar el mundo y en ellos, hermano, estará actuando el poder del Espíritu Santo. Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, no le cuesta hablar del Señor. Cuando nosotros estamos llenos del Señor, hermano, parece que solo salen las palabras. No necesitamos realmente quizá pensar tanto, porque realmente el Espíritu Santo se encarga de darnos las palabras. Él llena nuestra boca para comer y también para dar de comer a otros. Dice en el Salmo 45, en el verso 1, rebosa mi corazón, palabra buena. Bueno, de allí sale la palabra. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Y el Espíritu Santo saca de nuestro corazón la palabra. Y dice, y dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Así llega a ser cuando el creyente está lleno. Llega, hermano, a cómo explotar. Explota, pero explota por la boca y empieza a hablar de la palabra de Dios. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. No hay creyente que el Señor no pueda utilizar. Porque, hermano, no hay excusa. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos capacita a todos. El Señor, a través del poder del Espíritu Santo, va a capacitar a este pueblo tartamudo, a este pueblo torpe que no entiende hoy la palabra. Y si nosotros miramos hoy a los judíos, hermano, con toda su religiosidad y su manera, hermano, qué difícil para nosotros imaginarnos que este pueblo hable de la gracia en su pureza, en su máxima expresión. Qué difícil es imaginarnos a nosotros. Pedro dice que era aún para él cosas difíciles de entender, porque estaban tan habituados a los simbolismos, a las cosas visibles, que cuando se le reveló la fe misma, venida la fe, dijo el apóstol Pablo, venido el Señor Jesucristo, bueno, ellos no le pudieron ver. Y cuando el Señor Jesucristo termina de revelar su propósito eterno completo al apóstol Pablo y empieza a ver y le levanta al tercer cielo y le muestra, y mucho menos, ya lo que Pablo dijo, muchas cosas no pudieron entender. Por eso vemos que ellos muchas cosas van a entender recién allí en el milenio. Y el Espíritu Santo les va a capacitar. Dicen Marcos capítulo 16, Evangelio de Marcos capítulo 16, en el verso 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Así va a estar Israel, y el Señor va a aparecer, y van a estar ahí alimentándose. Y dice, y les reprochó su incredulidad de 2000 años, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hace 2000 años que Israel no ha creído, pero note el encargo del Señor, y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, todo esto espera a Israel. Ellos van a ser los mensajeros, los evangelistas del mundo. Y ellos van a hablar con tanta claridad. Hermano, va a ser tremendo un judío en aquel tiempo, lleno del Espíritu Santo, con espíritu de gracia y con ese deseo de salir y anunciar el Evangelio a las naciones. Esto es algo, hermano, que nuestra mente natural no puede concebir, pero sin duda vamos a ver. Va a ser un tiempo de mucha luz y por eso las naciones también serán llenas de esta luz. La tierra se inundará de luz, pero no de la luz que nosotros vemos en lo natural, sino de esta luz espiritual, de la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. El mundo será lleno de su gloria a través de los judíos. Y dice en el verso 5, el ruin nunca más será llamado generoso. Verso 5 de nuestro estudio. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. El ruin. Y otra versión dice, no se llamará más al necio honorable, y al bribón no se le dirá noble. No se llamará más al necio honorable, y al bribón no se le dirá noble. Y acá tenemos una figura de los falsos predicadores, de los falsos profetas también que había en el tiempo de Israel, de los predicadores de error, de la falsa enseñanza. Ellos son realmente, como dice acá, ruin, son gente tramposa, son gente que está preparada para engañar, son hábiles, como muchas veces la palabra le descubre. Podemos ver en Colosenses, el apóstol Pablo nos dice, Colosenses, en el capítulo 2, dice en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas que llaman la atención. Algún detalle quizá de la Escritura que está mal trazado y torcido, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad, dice que nadie os engañe. Hay muchos engañadores. Hay muchos hermanos que trazan mal la Escritura y son tramposos, son hábiles. Y el mundo y la iglesia los llama a ellos muy bondadosamente gente de Dios. Por eso aquí dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Estamos en este tiempo. El hombre es engañado. El hombre es engañado por el error. Pero vemos que en el milenio todo estará muy claro. Pero en este tiempo, hermano, no es así. El error está presente. Y si nos ponemos a ver, tiene más adeptos que la verdad. Pero dice la palabra, hablándonos a nosotros, mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermano? Bueno, por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos el conocimiento de la palabra para poder obtener la revelación de ella. Si nosotros no conocemos nuestra Biblia, un día van a golpear la puerta de su casa, van a golpear la mano y le va a engatusar un falso que le diga que no existe la Trinidad
y le va a engatusar con su Biblia, y usted no va a estar seguro y va a dudar de todo. Va a poner en jaque su fe por no conocer la palabra. Y a mí me llama la atención, hermano, que los hermanos, muchos dirigentes hoy dicen que no hay que conocer tanto la palabra, que el Espíritu Santo nos va a revelar, y ahí vamos derecho al horno. Porque, hermano, nosotros sin la palabra y sin el poder del Espíritu Santo que nos revela su palabra, no podemos discernir lo bueno de lo malo. No es solamente conocer una parte de la enseñanza, hermano. Debemos ver la necesidad. Mirad que nadie os engañe. Israel estaba en un tiempo, cuando nosotros vemos, es que ellos no podían distinguir al ruin, al generoso, del falso. Ellos llamaban a los profetas, que eran mentirosos, les llamaban como gente generosa, porque muchas veces les decían lo que querían escuchar. En Isaías capítulo 5, en el verso 20, note lo que dice la palabra. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Note que hay un ay. El mundo hace así porque ya está totalmente confundido por su rechazamiento, por el rechazamiento a la verdad. Entonces viene una oscuridad y se confunde. Pero muchas veces vemos que realmente en la iglesia también ocurre así. Se aceptan las falsas enseñanzas como si fuesen buenas enseñanzas. Se alaba a los predicadores que no predican todo el consejo de Dios como si fuesen realmente vasos escogidos y realmente diesen todo el consejo de Dios. Y nosotros no vamos a caer, hermano, en ir a perseguir a nuestros hermanos. Yo no quiero que hagamos esto en ninguna manera, que el Señor nos guarde. Son miembros del cuerpo de Cristo. Pero que podamos ver en su justeza y no ser engañados. No ser engañados. Porque ya de tanto que a veces alabamos a otros predicadores que nos enseñan la verdad, estamos después comiendo cualquier cosa. Hermano, necesitamos no ser engañados. Tenemos suficiente, abundante doctrina para comer, para ir a comer en otro lado. Necesitamos comer, hermano, la sana doctrina. Y el Señor nos ha dado en abundancia. Hay de los que dice, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay hermanos que todavía no ven la necesidad de estudiar la palabra. Hermano, la palabra tiene algo que cuando la palabra entra descubre y discierne. Y eso muchas veces no nos va a gustar. Pero necesitamos que la palabra nos desnude, que la palabra nos muestre. Porque la gracia, hermano, nos va, por un lado, a mostrar lo que falta, pero ella va a proveer también. No nos va a dejar con necesidad. El Señor es tan fiel en darnos su palabra. Pero nosotros, hermanos, necesitamos aprovechar porque si no vamos a ser engañados. ¿Hay alguna duda? Ya a veces, hermano, es tan grande. Parece que no se avanzó nada en la vida de los santos. A veces vemos realmente y nos duele en el corazón. Pero, hermano, nosotros que estamos aprendiendo esta verdad de la gracia, que podamos, hermano, aprovecharla para que esta gracia nos establezca. Seamos bien establecidos en esta misma gracia, para que podamos alcanzar lo mejor. Hermano, cuando hablamos de alcanzar lo mejor, es verdad, podemos alcanzar lo mejor. Lo mejor es ganar a Cristo. Lo mejor, hermano, es alcanzar todo lo que el Señor ganó, no alcanzar una parte. Gozar de toda la provisión, no ser engañado, porque, hermano, el ruin sabe hablar, sabe cómo presentarse. El ruin presenta toda la parte exterior como muy perfecta. Pero la gracia no necesita eso. La gracia no necesita eso. Dice en Oseas capítulo 4, vamos a leer
en el verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de la palabra, hermano, trae la revelación. Y a través de su palabra, a través de que vamos conociendo esta palabra, hermano, nunca usted se va a arrepentir de conocer la palabra. A pesar de que a veces vemos que los hermanos son un poco cabezones y teóricos, pero el Señor se va a encargar de que esa palabra que está en la cabeza baje en el corazón, si tiene corazón. Pero si es peor, hermano, el que no tiene conocimiento. Porque ¿cómo Dios va a tratar con su vida si no tiene conocimiento de la palabra? Hermano, necesitamos el conocimiento. Dios dice, lamentándose, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no fue porque Él no les haya dado, sino por cuanto desechaste el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, desechó la palabra de los profetas. No porque Dios no le haya dado, ellos despreciaron a los profetas. Y bueno, por supuesto, hermano, esto trajo sobre ellos quebranto, dolor y destrucción. Fueron muy fácilmente engañados. Dios decía, viene el juicio, y venían otros profetas y decían, no viene. Y bueno, ellos no sabían cómo discernir al bueno del malo. Y así está hoy la iglesia. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, es triste lo que pasó, hermano, esta nación. Esta nación por no tomar la palabra de Dios. Porque el ruin hablará ruindades, dice el verso 6. Y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El ruin hablará ruindades. Así es el ruin. Habla lo que hay en su corazón. Pero será fácil reconocerle en este tiempo. En este tiempo el ruin será reconocido no por lo que se muestra, no por cómo él se muestra, no por lo que él habla bien de sí mismo, sino por lo que él dice. Porque hablará lo que hay en su corazón. Y el pueblo de Dios tendrá discernimiento, tendrá luz. Por eso en el milenio será fácil reconocer al ruin, al falso. La máscara de la hipocresía del hombre será removida. Y esto ocurre, hermano, cuando nosotros conocemos la palabra. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la palabra nos hace discernir lo bueno y lo malo. Y vemos que no va a haber muchos oyentes para el ruin en ese tiempo, hermano, para los falsos. Todo le van a discernir y de lejos encima. En este tiempo, hermano, ya no importa lo que se habla, importa lo que se ve. Si yo veo que es lindo el instrumento, si yo veo que es lindo y él se muestra lindo, bueno, ahí nosotros queremos ir a escuchar. Pero a nosotros lo que nos debe importar, hermano, interesar sobre todas las cosas, Dios se va a ocupar de lo demás, pero sobre todas las cosas debemos ocuparnos de escuchar su palabra, de que la palabra sea dada en su pureza. Eso es lo más importante. ¿De qué nos sirve un lindo instrumento que no tiene cuerda? Tenemos una linda guitarra, pero sin cuerda. El otro día me contaba mi papá que anda queriendo aprender a tocar acordeón. Fue a comprar un acordeón y dice que había un acordeón viejo, todo destruido, marca Honor, si no mal recuerdo, y valía un dineral, creo que hasta en dólares estaba. Y dice, pero feo el instrumento. Te miraba el instrumento feo. Pero no de casualidad valía lo que valía, porque cuando sonaba, vaya a saber el sonido que tenía. Y así, hermano, hay muchos instrumentos que nosotros le miramos por fuera. Siempre recuerdo una hermana
había un hermano que predicaba y predicaba muy lindo. Me dice, pero hermana, este hermano ni se peina, dice. Ni se peina y anda levantando cartón por ahí, me dice. Y bueno, hermanos, somos así. ¿Qué sería si veríamos al apóstol Pablo? ¿Qué sería de nosotros si le veríamos al apóstol Pablo con sus ojos llenos de pus? Y ahí si veríamos alguna debilidad en él, porque nosotros queremos ver. Pero justamente eso es lo que capta la atención del niño y pone sus ojos al final sobre el instrumento. Y ya no importa si da la verdad, lo importante es que el instrumento es lindo. Hermano, necesitamos despertarnos. Dice la palabra, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, hermano, el enemigo se levanta de esta forma. Esto está en 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Se pone un disfraz religioso. Y bueno, eso es lo que hechiza, eso es lo que atrae. Y después, bueno, lo que ponga en la mesa no es tan importante, parece. Pero hermano, cuando nosotros empezamos a crecer, nuestro paladar ya no quiere comer cualquier cosa. Yo sé que si usted, hermano, conoce un poquito del Evangelio de la Gracia, usted no va a querer escuchar cualquier otro mensaje. Por más lindo, por más que se muestre, usted no va a comer de lo lindo del instrumento. Usted va a comer de la palabra de gracia bien trazada. De eso vamos a ser alimentados todos nosotros. En Hebreos capítulo 5 dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso espiritual de la palabra, empezamos a ejercitar y empezamos a poder discernir el bien y el mal. Pero el niño no tiene esta capacidad. Por eso necesitamos enseñar bien ya desde que el creyente se va formando desde pequeño a que mire al Señor. Que no se fanatice por ningún instrumento, porque los instrumentos pasan, pero el Señor es el que queda. Y siempre la palabra nos enseña a poner los ojos en Jesús. Y a no a buscar, hermano, seguidores. Eso el creyente de la gracia ni se le tiene que pasar. Tiene que el creyente defender el mensaje. Y como dice Pablo, aun si yo me vuelvo loco en algún momento y predico un evangelio diferente, aún yo, dice, sea anatema. Pablo sabía que él podía fallar y él quiso quitar los ojos de los hermanos de sobre él. Por eso, hermanos, debemos aprender a mirar al Señor y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de aprender la palabra. Cada uno va a dar cuenta por sí mismo delante del Señor. Y necesitamos, hermano, en este último tiempo, discernir, poder discernir, no por lo que vemos, sino por lo que escuchamos, para que nuestros ojos sean abiertos, para que nosotros también, hermano, podamos crecer, para que podamos realmente no ser engañados. Bueno, ha pasado nuestra hora, damos gracias al Señor, vamos a escuchar una alabanza y luego damos por finalizado el programa de esta tarde. Esta noche vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. Nuestra hermana Blanca Morínigo nos va a estar enseñando. Y bueno, estemos orando por cada uno de los hermanos. Yo sé que cada uno que está predicando está pidiendo oración y realmente somos necesitados. Así que estemos orando por los hermanos que el Señor, por los instrumentos que el Señor está levantando, que el Señor les dé ese denuedo, le dé fortaleza, que nos ayude a dar siempre la sana doctrina. Hermano, que el Señor les bendiga.
hasta el Hebrón. Llegó Elías, estaba cansado y se acostó y se durmió. Pero el Señor lo despertó. Largo camino aún te resta, levántate, levántate, levántate. Tú eres mi siervo, no estés así. Levántate, 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 no estés así. Te necesito para mi obra, pero de pies. Si en el Hebrón te has quedado y los problemas te quitan fuerzas para trabajar, mira a Jesús, Él no se cansó. Largo camino aún te resta, levántate, levántate, levántate. Tú eres mi siervo, no estés así. Levántate, 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 no estés así. Te necesito para mi obra, pero de pie. Levántate, levántate. Tú eres mi siervo, no estés así. Levántate, levántate. Levántate, no estés así.